Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos, y bienvenidos a su programa Diálogo Pastoral, como de costumbre, y aquí en la cadena del mediodía, por la cadena del milagro. Este es su pastor, el pastor Orlando Nieves Soler, pastor de la Iglesia de Dios Mission Board, Taller del Maestro, en el barrio Zanjas de Camuy, Puerto Rico. Saludando a todos y cada uno de nuestros hermanos televidentes, tanto en Puerto Rico, el Caribe, Estados Unidos y a través del mundo entero, que se sintonizan también a través de www.cdminternacional.com. Gracias por su fiel sintonía, gracias por seguirnos también a todos y a cada uno de esos hermanos y hermanas que nos envían mensajes y nos siguen en nuestra página de Facebook cuando aparece Diálogo Pastoral en CDM Internacional. También queremos agradecer el Ministerio Sermón Cristiano, porque miércoles tras miércoles capturan esta señal que se origina aquí en el Ministerio Cristo Viene en Camuy, Puerto Rico, y al recibir esa señal la transfieren en las diferentes plataformas digitales como YouTube, Roku, Facebook, Instagram, Apple TV, Anchor FM, en un sinnúmero de plataformas digitales para alcanzar el mundo entero para Cristo. Así que les agradecemos a todos y cada uno de ustedes por su fiel sintonía. También, amados hermanos, aparecen los números en pantalla para que usted pueda llamarnos aquí en vivo, ahora mismo, al Ministerio Cristo Viene, porque tenemos un cuadro telefónico dirigido por hombres y mujeres de Dios, gloria sea al Señor, en el que puede llamar y puede dejar su petición, porque al final de nuestro programa, nuestra pastora invitada va a estar orando por esas peticiones. Así que nos pueden llamar al 787-898-5410, 787-898-5120. Si está fuera de Puerto Rico o de Estados Unidos, recuerde marcar el prefijo 1. Así que con nosotros, amados hermanos, en este precioso día, gloria sea al Señor, tenemos un tema muy especial, pero quiero aprovechar también esta oportunidad para saludar a la hermana Lisette. A Lisette hay una tienda de pollo frito cristiana, no es la que se llama Iglesia en inglés, pero la otra, la que cierra los domingos. Y ayer estaba allí en Atillo y me topé con la hermana Lisette. Lisette es de la Iglesia Restauración, Misericordia y Amor en Manatí, mejor conocida como la Iglesia Irma, cuya pastora es Analí Miranda, la pastora Luli. Así que le enviamos saludos a Lisette, a su pastora. Gracias por seguirnos. Los otros días vio a la pastora Selmi Monrosó en una actividad en Barceloneta, y qué bueno, ella estaba lo más contenta, alegre, porque ya había conocido las dos personas que son anfitriones de su programa Diálogo Pastoral. Lisette, Dios te bendiga a ti, a tu esposo, a toda tu familia, y qué bueno toparnos así en diferentes lugares con hermanos que siguen la cadena del milagro y este ministerio que por muchos años le ha servido de bendición a tantas vidas y tantas almas para Cristo. Preámbulo, está con nosotros desde España la pastora y misionera Wanda Lozada, pastora de la Federación de la Iglesia de Dios, Centro Cristiano, Fe, Esperanza y Amor, de la provincia de Girona, en Cataluña, en la ciudad de Olot, España. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pastora, bienvenida a Diálogo Pastoral. Qué bueno tenerla aquí. Amén. Para mí es un placer poder estar aquí, y gracias a todos los que se sintonizan con nosotros en las diferentes, plataformas. Gracias por darnos esa apertura para escucharnos y recibir lo que Dios quiere compartir con ustedes en esta tarde o mañana cuando lo estén escuchando. Amén, amén. Hoy, amados hermanos, tenemos un tema bien al corazón de nuestra amada pastora, y es el tema Sembrando la Preciosa Semilla. Y para ello vamos a leer ese Salmo 126, el versículo 6, que dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Gracias, Señor, por esta
Amén. Bendita palabra. Sí, Señor. Pastora, ¿por qué ese Salmo 126:6? Amén. Bueno, el Salmo 126 específicamente, ¿verdad? Esa frase que dice sembrando la preciosa semilla o preciosa semilla, como lo dice aquí, realmente tocó mi corazón porque esa fue la encomienda que Dios nos dio, ¿verdad? De ir y hacer discípulos a todas las familias de la tierra, sembrando las buenas nuevas de salvación. Y para mí el Evangelio es esa semilla. Quien la hace crecer es Dios y nosotros somos parte a veces de la siembra o a veces somos parte de lo que colectamos que otros sembraron con lágrimas, ¿verdad? Wow. Como es en el caso de España, donde hemos tenido la oportunidad de tener las dos experiencias, tanto de sembrar con lágrimas como de cosechar de esas gavillas que me di a la tarea, ¿verdad? Como buena estudiante, de buscar un poquito la información para dar una buena definición, ¿verdad? De lo que dice la palabra. Y dice la palabra gavillas da la idea de que un día los creyentes se presentarán ante el Señor y traerán con ellos a otras personas con quienes compartieron el Evangelio. Wow. Así que yo creo que esa es la mejor definición para explicarlo, aunque desde el concepto, ¿verdad? Se sabe que es un mazo si dijéramos, de un tipo de siembra que se amarra, pero lo que quiere decir, ¿verdad? El escritor es eso, ¿no? El presentarle al Señor a esas personas con las cuales tú tuviste la oportunidad de compartir el Evangelio. Algo como un pastor cuando trae a su congregación delante del pastor de pastores. Amén. O como lo puede traer un maestro a sus discípulos, alumnos, ¿verdad? O lo puede traer un evangelista a aquellos que les ministró. Yo creo que en cada uno de los ministerios, como dice la palabra del Señor, tenemos gente que está mirándonos, que nosotros nos convertimos en espejos, como dice la Biblia, ¿verdad? Para otros. Y que para mí es muy importante el poder representar lo que digo que soy, ¿no? El cristianismo, el representar a Cristo. Realmente, no como dice Pablo, que ya haya llegado a la estatura, pero sí cada día muriendo a nosotros para que la vida de Cristo sea formada y la gente pueda identificar a Cristo en nosotros, no por lo que yo digo, sino más bien por lo que yo hago, ¿no? ¿Cómo me comporto así? ¿Por qué hablas así? Le decían a Pedro. Es que él habla como él, se viste como él, ¿no? Yo creo que eso todavía debe perpetuarse para que la gente le atraiga lo que nosotros representamos, que es a Cristo y su amor. Lo que dice la palabra del Señor, dando frutos dignos de arrepentimiento, pero también manifestando el fruto del Espíritu Santo, ya sea en amor, benevolencia, benignidad, Gozo, paz, benignidad, amén. mansedumbre, templanza, fe. Contra tales cosas no hay ley. Santo, aleluya. Amén. ¿Y qué te motiva a ti, una joven puertorriqueña, decidir, ok, hacia esto, por medio de este Salmo 126, Dios hablando a mí, a ir a las misiones? ¿Cómo fue esa experiencia, ser llamada por Dios para adentrarte al campo misionero? Bueno, en realidad esto del llamado misionero va más allá de este salmo, ¿no? La Biblia dice en Job que de muchas maneras habla Dios al hombre, pero el hombre a veces no entiende, por visiones, por sueños, ¿verdad? Y la mejor forma, la palabra profética que nosotros tenemos. Pero Dios desde pequeña, yo recuerdo cuando iba a la iglesia con mis padres, a la iglesia evangélica, y yo escuchaba a los misioneros testificar, contrario a lo que tú le puedas decir a un niño de ¿qué tú quieres ser cuando seas grande? Yo decía, yo quiero ser misionera. Wow. Y en aquel entonces los testimonios eran estos testimonios donde te decía que el misionero comió mono o estuvo en la selva y tú decías, pero ¿qué apetecible puede ser eso para un niño? Pues yo tengo que decir que fue Dios quien puso el querer como el hacer por su buena voluntad en mi corazón, aún sin yo entenderlo. Incluso me recuerdo de las hermanitas Rivera, quizás los que son de mis años, ¿verdad? Cantaban una canción que me gusta mucho y la tengo siempre como mi hit, ¿verdad? Que dice, misionero que vas a cumplir tu misión, tú que anuncias la paz por los campos de Dios. Y esa palabra a mí me ministró mucho. Wow. Yo decía, yo quiero eso, yo quiero anunciar el Evangelio. Y de muchas maneras, pastor, Dios me dejó saber que yo tenía un llamado a las misiones. Así que, ¿qué yo hice? No me quedé en casa esperando a ver cuándo era ese llamado. Dije, para los llamados hay que prepararse. Amén. Así que decidí buscar las herramientas que me fueran útiles en el ejercicio de ese llamado. Que yo inicialmente pensé que eran viajes a corto plazo, así que yo hice la tarea, ¿no? Fui a viajes a corto plazo, que fueron experiencias maravillosas que luego de mi adultez costeaba yo y aprovechaba mis vacaciones para hacerlos, ¿no? Pero entendía que había algo más. Dios hacía crecer la pasión en mi corazón, wow, hasta que Dios puso en mi corazón España. Y España, pues uno siempre lo ve, pues la madre patria normalmente decimos, ¿verdad? Y dice, pues allí se habla español, se me va a hacer más fácil. Yo pensaba,
pues voy a Latinoamérica porque es más cerquita, más asequible económicamente hablando. En el momento que yo salí, que fue en el 2011, ir a España, el euro estaba a 1.60, así que no era muy apetecible financieramente escoger eso como un campo misionero. Algunos me preguntaban, en aquel entonces en la iglesia que profesaba, me decía la pastora, pero ¿por qué no te vas a Haití, que es más cerquita y hay necesidad? Y yo digo, no, hay necesidad siempre hay en todas partes. En todas partes. Pero Dios quiere que yo vaya a España. Es lo que puso en mi corazón y lo confirmaba constantemente. Así que inicialmente yo salí por un año. Dije, voy a la experiencia de un año para ver qué es esto de la experiencia transcultural, pero un poquito a largo plazo. Aunque hablemos castellanos, hay choques culturales en el idioma y también en todo lo que implica, ¿verdad? Lo que es la cultura, que es una cultura riquísima, porque ahí sí que tú puedes decir como Apocalipsis, hay de cada pueblo y de cada nación, tú los puedes encontrar allí, lo cual te enriquece aún más porque aprendes de cada una de esas culturas. Incluso tu idioma se enriquece, porque aunque hablemos castellano, que es como realmente se dice allá, no siempre nos entendemos. O sea, palabras tan sencillas como en mi iglesia, que Dios me ha dado la virtud de pastorear hace 6 años junto a mi esposo, que le mando un beso bien grande, está allí en España atendiendo la iglesia, y me dijo, te voy a estar viendo, así que mi amor, esto es para ti. Saludos a Ramón. Amén, nos damos la oportunidad de tener gente de diferentes nacionalidades, gente de Brasil, de Argentina, de Cuba, Santo Domingo, Venezuela, Colombia, Honduras. Es el grueso mayor de mi iglesia. De Perú también tenemos gente de Cataluña también, gente de España, ¿verdad? Y que Dios nos ha dado la bendición de pastorear, pero cosas tan sencillas como, pastora, voy a cerrar las luces. Y yo decía, pero ¿cómo vas a cerrar las luces si las luces no se cierran, las luces se apagan? Bueno, para ellos cerrar las luces es simplemente apagarlas. Y esto parece, ¿verdad?, como algo jocoso, pero aún dándonos a entender, porque yo dije, bueno, pues es España, hablamos español y me voy a dar a entender. No te puedo explicar la infinidad de veces que cometí errores en la predicación, de palabras que para nosotros son muy cotidianas, que pueden ser ofensivas para ellos, pero que gracias a que siempre, ¿verdad?, expresamos, no somos de aquí, si digo algo ofensivo, por favor, una vez termine el mensaje, déjamelo saber para no volver a cometer ese error y decir una palabra equivocada. Y ahora pues a los medios de la televisión no podemos decir algunas de ellas, ¿verdad?, porque puede ser ofensivo para el oyente o televidente, pero cosas como esas también nos enriquecieron, porque nos enseñaron que no es tan fácil como pensamos, pero sí a depender más de Dios y menos de nosotros en todas las áreas, hasta en la manera como nos expresamos y nos comportamos. Yo le explicaba al pastor, ¿verdad?, antes de comenzar a hablar aquí, que mi personalidad es una personalidad muy expresiva y yo me río mucho. Aparte que el evangelio es gozo, no hay por qué, ¿verdad? Amén. No es que no van a venir momentos tristes, sembramos con lágrimas por momentos, pero con regocijo vamos a cegar, ¿verdad? Y esa es nuestra esperanza y esa es nuestra fe. Y yo le doy gracias al Señor porque en esa oportunidad que Dios me dio pude experimentar la fidelidad de Dios, el cuidado de Dios. Le dicen, por lo regular, tú dices, tienes un llamado pastoral, pues el pastor pues tiene su sueldo, en algunos casos, que no siempre es así, como es el mío. Yo tengo una iglesia que se autosostiene, y cuando hablamos de autosostenimiento es que la iglesia cubre su mensualidad de alquiler, porque yo vivo en un local alquilado, sus seguros, lo que implica estar allí en Cataluña, la luz, el agua, ¿no? Todas las utilidades, ¿no? En ese sentido la iglesia se autosostiene y damos gracias a Dios por ello. Pero sostener al pastor no es posible en su totalidad. Ellos en este año me están ayudando con el combustible o la gasolina para nuestro coche, nuestro carro, porque nosotros vivimos a 1 hora y cuarto de la iglesia, y algunos me dicen, ¿por qué no te mudas? Bueno, no me mudo por 2 razones. El primero, porque mi primer ministerio, una vez Dios me bendijo con un maravilloso esposo, es mi casa. Y yo quiero cuidar de mi esposo. Amén. Y me gusta ser esposa. Creo que soy una buena esposa. Y mi esposo es maravilloso y se lo merece. Y entonces mi esposo tiene un trabajo secular que nos permite cubrir parte de nuestras necesidades, porque aunque nosotros salimos con promesas, no todas esas promesas siempre estuvo tangible, ¿verdad? Vuelve y repite eso, pastora, porque vienen personas y le dicen, no, yo te voy a enviar una ofrenda, pero esa ofrenda, ¿tú comes cuando llega la ofrenda o tú comes todos los días? Bueno, inicialmente muchas de las promesas y digo promesas
porque las promesas se hacen para cumplirse. Así que algunas promesas nunca se cumplieron, otras sí se cumplieron, pero llegaban con un poquito de retraso. Incluso inicialmente a veces llegaban 3, 4, 5, hasta 6 meses después. Luego, pues, la experiencia de estar en el campo me ayudó a que no solamente lo que tú lees en libros o lo que te enseñan en las clases de misiones, que en aquel entonces cuando yo salí no había tanta estructura de formación de misioneros. Lo que había eran congresos misioneros, capacitaciones misioneras, talleres misioneros, que son muy buenos y a mí me enriquecieron muchísimo, pero que cuando yo estudié lo que hoy es la UTC, el Colegio Bíblico Pentecostal, no había una expresión, un espacio para misiones, ¿no? Te preparaban para ser pastor, te preparaban para ser educador, pero no había una preparación directa para misiones. Okay. Incluso yo estudié interpretación bíblica, porque yo decía, yo pastora no voy a ser, y educadora mucho menos. Y como Dios tiene un sentido del humor muy particular, yo estoy siendo ahora pastora y educadora, lo vivo apasionada. Wow. Disfruto enseñar, sobre todo el tú ver el resultado de eso que estás enseñando, porque ser educador no es simplemente transmitir un conocimiento, porque podemos tener mucho conocimiento, pero transmitirlo y que veas que es efectivo, ¿no? Que haya esa retroalimentación, ¿verdad? Que la gente, tú veas que realmente eso que tú estás dando está llegando, está dando fruto, sobre todo en la palabra que tiene el poder, porque es viva y es eficaz de cambiar los corazones, porque tú puedes enseñar una materia, pero enseñar la palabra, pastor, es otra cosa. Porque tú tienes el respaldo total del Espíritu Santo para trabajar en esa vida. Tú la sembraste, pero el Espíritu sigue trabajando en esos corazones. Y eso yo lo he visto de manera tangible en el campo misionero, sobre todo en un lugar como España, donde siempre se me dijo que era el campo de los cementerios, el cementerio de los misioneros. Yo no me he muerto, estoy vivita y coleando, muy feliz. Pero era porque era muy arduo la siembra en España, no puedo decir que no. Hubieron gente que nos precedieron que sembraron con mucha lágrima. Que entonces, cuando hacen ese comentario, es en el sentido de que si tú vas en este ministerio misionero, tú vas a morir allí. Mueres en muchos sentidos. Mueres en el sentido de que la eficacia o la efectividad de tu ministerio no se mide en términos de cuánto se convirtieron. Para mí no era, como decía el otro día que me entrevistaran, no es cualificable, es cuantificable, porque es la calidad de lo que estás haciendo, ¿no? Y para mí era frustrante porque te llamaban o te preguntaban cuando rendía mis informes, ¿cuántos se convirtieron? Es que no es así como se mide la efectividad de lo que tú estás haciendo. Entonces es esperar para ver esa semilla. Y en algún momento Dios te va a permitirla ver y en otros momentos no. El hecho de que lleve 13 años, ahora cumple en octubre, me ha permitido ver parte de ese fruto, lo cual agradezco a Dios y le doy toda la gloria a Dios porque me permite ver. Algunos misioneros no vieron ese fruto, pero mucho de su trabajo ha hecho posible que cuando nosotros llegamos ahora podamos ser más efectivos porque ya hubo una siembra previa. Y yo a veces cosecho de lo que otros sembraron con lágrimas. Así que ambas formas dan fruto. Y lo otro es que es una dependencia, pastor, total de Dios. Si tú no eres una persona que tienes una vida de devoción con Dios, de ese lugar secreto, en el campo misionero o lo haces o lo haces. No hay alternativa. Si no lo haces, realmente se convierte en un cementerio porque te mueres espiritualmente y emocionalmente. Pero cuando conviertes tu vida espiritual en una vida de continua devoción a Dios, entonces tú no eres un cementerio, porque entonces tú estás creciendo y está creciendo lo que está a tu alrededor. Y en ese sentido, para mí no ha sido un cementerio, porque no es que ha sido todo color de rosa, porque mentiría. Pero yo no mido la efectividad o mi trabajo en base a las experiencias duras o dolorosas que haya visto, sino al ver el consuelo de Dios, la fidelidad de Dios. Dios me ha dado el ver que cuando tú siembras con amor, realmente ves el fruto. Una de las cosas que a mí más me ha ayudado es
mi personalidad, que algunos me decían cuando salía al campo misionero, pero es que tú te ríes muy duro y tú eres muy expresiva, y la cultura europea es una cultura fría. Nosotros los del Caribe somos, ¿verdad?, la sangre caliente, muy expresivo, y yo soy de abrazar, allá no se acostumbra a abrazar. Así que una de las cosas con las que yo me topé fue el abrazar a la gente. La gente se quedaba de momento como así, y tú decías, anda, ¿qué hice? Como un maniquí. No, sí, pero no era que no querían recibirlo, es que no estaban acostumbrados a recibirlos, ¿no? Pero cuando, y te estoy hablando aún de latinos que van allá y se adaptan tanto a la cultura que se acoplan a ella. Entonces yo decidí que no, que esa parte de mí me gusta, la disfruto, y porque yo la necesito, yo necesito sentir el contacto, ¿no? Así que yo abrazaba a la gente, los saludaba, me daban los 2 besos, mi autoestima subió mucho porque siempre me decían, ¿cómo tú estás guapa? A mí esa frase me encantaba, ¿verdad? Porque me lo decían. Pero también ayuda a que muchos latinos, cuando me vieron la espontaneidad con la que yo me manejaba, comenzaron a soltarse. Y entonces ya eran más expresivos, ¿no?, en su manera de ser, que no era que no lo fueran, sino que se habían cohibido y lo habían hasta reprimido, ¿no? Y sobre todo, una oración que yo siempre hacía desde que salí, la sigo haciendo todavía, es que yo siempre le he dicho a Dios que me dé gracia y favor como le dio a Esther. Amén. Que no importa las circunstancias en las que yo me presente, como se presentó Esther, que por poco pierde la vida, ¿verdad?, al enfrentarse ante el rey para salvar un pueblo, que Dios me dé esa gracia para que no importa las circunstancias, yo pueda ser de bendición al lugar donde Dios me envió. Wow, gloria a Dios. Estamos hablando con la pastora y misionera Wanda Lozada de la Federación Iglesia de Dios Centro Cristiano, Fe, Esperanza y Amor. Esto es allá en España, en la ciudad de Olot, en la provincia de Girona, en Cataluña, hablando acerca de esta experiencia misionera. Y como ya ustedes han visto, la pastora nos está relatando esta experiencia misionera bien linda. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con nuestra pastora en este su programa Diálogo Pastoral. Dios les bendiga. Amén. En las siguientes redes sociales: Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Además, en nuestra página sermoncristiano.tv. Puerto Rico, la isla del Cordero, está en crisis y ha sido golpeado. Está enfermo, durmiendo y a punto de morir. Solo Dios puede despertarlo. Por esto, pastores y ministerios del área norte, unidos por Puerto Rico, te invitan al evento Despertando a Puerto Rico, sábado 19 de octubre desde las 6 de la tarde en el pueblo de Atillo. Tenemos que estar allí. Información al 787-566-3506. Gloria a Dios. Dios les continúe bendiciendo, amados hermanos. Estamos aquí con la pastora Wanda Lozada, pastora y misionera allá en España para la Iglesia de Dios, hablando acerca de este ministerio que Dios le ha permitido, titulado Sembrando la Preciosa Semilla, basado en el Salmo 126, versículo 6. Si hay algún hermano que se ha perdido algún segmento de este su programa, esta misma noche, en el horario de 10 a 11 de la noche, se retransmite, pero también, gracias a Sermón Cristiano y la facilidad que tenemos en Facebook, lo vamos a estar subiendo a las páginas y puede darle compartir, y gloria sea al Señor. Nos pueden llamar ahora a los teléfonos que aparecen en pantalla, porque al finalizar el programa nuestra pastora va a estar orando por esas peticiones. Ahí aparece el teléfono, ve, ahí, en el nombre del Señor, 787-898-5410, 787-898-5120. Pastora, cuando estábamos hablando fuera de cámara, hay personas que dicen, si quieres hacer misiones, vete a Haití, vete a República Dominicana, pero esto no es donde yo quiera o donde las personas sientan enviar, más bien es donde el Espíritu Santo te dirija, porque hay un pasaje bíblico donde Pablo relata, mira, yo quiero llegar hasta España, yo quiero llegar a predicar este evangelio, pero había momentos en que el Espíritu Santo le decía, no, aunque tú tienes buenas intenciones, para allá tú no vas. En los Hechos. Exactamente. ¿Cómo fue esa experiencia para ti tras ser mujer en una cultura europea, más bien fría,
tener esta puertorriqueña que habla con las manos, que se ríe en un tono de voz fuerte, y los españoles dijeron, pero ve acá, ¿de dónde salió esta mujer de Dios? Realmente ha sido bonito, porque una de las cosas que yo pensé que tenía que cohibirme era en mi personalidad, era el reír. Incluso yo lo cuento, ¿verdad? Mi papá y mi mamá, que también me puedan estar viendo, besitos para ellos. Mi papá me decía, no te rías así, porque yo me fui soltera, pastor. Okay. Porque no te vas a casar. Así que como yo iba por un año, yo no tenía ninguna intención de casarme. Yo quería la experiencia de ir y volver. No quería mirar más que lo que yo tenía que hacer, ¿no? El servicio al Señor. Y yo recuerdo que en una ocasión, y lo digo como detalle porque estoy casada y la obediencia y bendición, porque Dios me dio un compañero en el campo misionero. Pero yo recuerdo que una vez tuve dos incidentes. Uno en que me reí en un tren en España y casi me bajan, porque me dijeron que no podía reírme así porque la gente se estaba afectando. Pero tuve otro incidente en que estuve en un sitio que ellos le llaman bar a los restaurantes o cafeterías, como nosotros le llamaríamos, y me estaba riendo bien duro y alguien me decía de los que estaban en la mesa, baja la voz, que te van a regañar. Y se levantó un grupo de españoles y dijo, déjala, porque la risa de ella contagia. Aleluya. No hemos visto gente tan feliz como ella. Y yo, ay, qué bueno, Dios te bendiga. Y ahí aprovecho y siembro, ¿verdad?, la palabra para que la gente vea que uno de los motivos por los cuales era mi alegría es porque Dios vive en mí. Y yo le doy gracias a Dios por eso, porque mi personalidad incluso fue la que atrapó al que hoy es mi esposo, y digo atrapó en buen sentido, porque él me conoció cuando yo subí a una casa de acogida donde trabajaba en una pastoral con varones que salieron de las drogas y el alcohol, y él dice que mi risa fue lo que lo cautivó, que él sintió que Dios le tocó al hombre y le dijo, esa es la compañera que yo tengo para ti. Y a partir de ahí él dijo, yo me tiro de rodillas, yo soy tardo para entender, ella es una sierva tuya, no quiero ser piedra de tropiezo para ella, lo cual no ha sido, ni en el noviazgo ni en el matrimonio. Y si esto es tuyo, pues a partir de ese día me lo encontraba en todas partes, ya yo estaba hasta nerviosa, porque yo decía, Señor, ¿esto eres tú o es el diablo que me lo está poniendo para que yo me distraiga? Claro, porque a ti te enseñan y te dicen, acuérdate, en el campo misionero lo importante es la misión y el testimonio, y además yo quería dejar un buen precedente, porque mi intención inicial era hacer un puente para que otros que tuvieran esa pasión por las misiones pudieran ir a España y vieran España como un campo para predicar el Evangelio, sobre todo porque en el momento que yo salí, tú ves 47 millones de habitantes y menos del 1% ha escuchado hablar de Jesús. Y es lamentable, pastora, porque estamos viendo, no tan solamente en España, pero en el resto de Europa, cómo aquellas grandes catedrales, templos, se están vaciando y ahora lo están utilizando para otras cosas que no es rendirle un culto al Señor. Y me llama la atención de ese deseo tuyo de que ese viaje misionero que ibas a hacer, establecer un puente para ayudar a otros, porque esto no se trataba de tú lograr una lista de cotejos, pues Cumplí ya. Exacto, ya cumplí, tú te preparaste profesionalmente, tú te preparaste espiritual y ministerialmente hablando también. Y te vas con esta fe, dejando las comodidades, dejando tus padres aquí. Renunciando a mi trabajo, con mis ahorros, con 2 maletas y un equipaje de mano, a una persona que había contactado vía email, que nunca había visto físicamente, que en aquel entonces era el obispo de Cataluña, el actual obispo de España, el reverendo Jaume Torrado, excelente ser humano. Él y su esposa son 2 personas que amamos mucho y que Dios nos ha dado la bendición de también considerar amigos. Y ha sido una bendición. Mi primer choque cultural fue que él me buscó solo. Y claro, a ti te enseñan aquí en Puerto Rico que uno no anda solo con los varones por cuidar el testimonio, más que nada. Así que yo iba sin hablar, yo que soy muy habladora, en todo el camino muy asustada porque iba sola con un varón, aunque era el obispo de España, pero para ellos eso era lo más normal del mundo, no había ninguna pretensión de nada. Llegué, ¿verdad?, allí y me recibió una familia donde estuve compartiendo. Luego Dios me dio la bendición de trasladarme de hospedaje y vivir con una abuelita andaluza, la Dolores, porque en España, en Cataluña se habla con el la, yo soy la Wanda, ¿verdad? Tú serías el Orlando, ¿no? Y la Dolores, una mamá andaluza para mí. Ella me acogió en su casa y yo me sentí como una mamá
y ella se sintió que yo era su hija. Wow. La cuidé, ella cuidó de mí, eso fue una bendición porque yo soy muy familiar, pastor. Y para mí fue bien difícil ese primer año que yo pensaba, pues ya cumplí el año y regreso para explicar mis experiencias, pero Dios me cambió los muñequitos. Wow. Y me gusta decir esto así, en el sentido de que uno va con una mentalidad, pero Dios no te dice todo el plan que tiene contigo, porque si te lo dijera te echas para atrás. Como pasó con José, le dijo, este va a ser el sueño, pero no te voy a decir. El proceso para llegar allí, y así fue. Wow. Realmente, como Dios nos llevó allí y estuvimos en esta casa, nos sentimos muy acogidos, muy amados por ella. Y la experiencia inicial fue ir a diferentes iglesias predicando, estar en esta casa de acogida, trabajar en la obra social en un banco de alimentos, lo que me permitió conocer a muchos del pueblo en donde estaba, hasta que finalmente llegó a esta iglesia donde estoy pastoreando hace 6 años junto a mi esposo, porque había una necesidad de ayudar a esta iglesia a levantarse porque iba a ser cerrada. Y para mí era doloroso pensar que una iglesia pudiera cerrarse después, que cuesta tanto levantar una iglesia. En la actualidad, iglesias de Dios en España, la inmigración ha hecho que suba, ahora hay 48 millones de habitantes en España, pero iglesias de Dios representadas solamente hay 95, y esto incluyendo puntos de misión. O sea que si tú me preguntas, ¿por qué España? Porque hay lugares allí donde no hay realmente ninguna presencia evangélica. No es que hay otra iglesia de otra denominación. No, es que no hay presencia de Dios, que no hay hablar. Yo leí antes de venir a la entrevista, que hay gente que no sabe ni lo que significa celebrar la Navidad. Lo que para nosotros es el nacimiento de Cristo, que no lo podemos limitar al mes de diciembre, porque culturalmente se dice así, pero lo que nosotros celebramos es que Cristo nació para darnos salvación. Entonces eso es también una apertura para nosotros para explicar las buenas nuevas de salvación, por qué yo celebro la Navidad y lo celebran muy distinto a nosotros. Pero tengo que aclarar. Veníamos hablando por el camino hasta el saludo tuyo, el Dios te bendiga. Eso no se frecuenta. Aquí mucha gente lo tiene ya por sentado. Como muletilla, ¿no? Exacto, lo Dios te bendiga. Ya como automático. Pero allá en España para ti fue diferente. Porque también yo creo que no es solamente el hecho de tú decir Dios te bendiga, es que cuando yo digo Dios te bendiga, realmente yo quiero que Dios bendiga tu vida. Wow. Así que cuando lo doy intencionalmente. Y le compartí al pastor que recuerdo un día que fui a una tienda, siempre saludo a la gente, Dios te bendiga. Me conocen muchos de los que están allí trabajando, e incluso a veces los veo como esperando que yo se los diga, ¿sabes? Como esperando esa bendición, ¿no? Y yo recuerdo una vez que fui a saludar a la dueña de un negocio y le digo, ¿cómo estás? Dios te bendiga, qué bueno verte. Y ella pues a su vez me saludó y había una persona al lado de ella y me dijo, yo quiero que me digas eso que le acabas de decir a esta persona. Entonces yo le digo, ¿qué quieres que te diga? Porque uno está hablando de varias cosas. Y me dice, ese saludo que le diste. Y le digo, claro que sí, Dios te bendiga grandemente. Y esa mujer comenzó a llorar porque estaba pasando por una necesidad. Y a veces nosotros pensamos que lo que decimos o hacemos no tiene efectividad en el corazón. Pero yo he aprendido que el Espíritu Santo, cuando tú lo haces con la intención de que realmente Dios bendiga a una vida, esa palabra va impregnada del Espíritu de Dios y cae en el corazón. Y aquella mujer comenzó a llorar y yo le dije, mira, Dios te ama, Dios tiene planes maravillosos para contigo, ¿verdad? No tuve la oportunidad de hablar mucho con ella, pero la inquietud está ahí. Y esa inquietud hay que dejarla, hay que dejar que la gente se quede con la curiosidad. ¿Qué significa eso? Ese no le podemos dar todo, pero algo le damos. Y ese poquito que es importante que no perdamos de perspectiva, que lo demos. Pero es que yo me tengo que preparar más para ir a las misiones. No, es cierto, las herramientas son buenas, pastor. Constantemente. Cada herramienta es buena y yo sigo aprendiendo, porque no me lo sé todo. Pero lo que Dios mira es la disposición de tu corazón. Y Dios te va a seguir añadiendo herramientas en el camino que van a ser útiles, hasta experiencias vivenciales. Yo creo que en Dios nada es pérdida. Cada experiencia que yo vivo, como dice Pablo, todo obra bien a los que aman a Dios. No es que todo me va a salir bien, no es que obedeciste y todo te va a ir de chévere. No, es que yo obedezco y esa obediencia garantiza que Dios va a bendecir mi caminar. No quiere decir que no va a haber lágrimas porque Él las va a enjugar. No quiere decir que no va a haber escasez porque Él será provisión. No quiere decir que no va a haber enfermedad porque Él será mi sanador. O sea, es que es una manera tan tangible de ver a Dios en las misiones
que yo tengo que decir, y lo digo con mucho convencimiento, tenemos que ir a hacer misiones. Amén. Puerto Rico es la isla del Cordero. Amén. Y siempre se catalogó como un semillero de misioneros. Tenemos que volver a salir. Es que no tengo la finanza, Dios es el dueño del oro y de la plata. Yo me fui con promesas y con mis ahorros, pero yo te puedo decir que en esos 13 años, como dijo Dios en el pueblo de Israel, ni mi vestido se envejeció ni me faltó calzado. Santo. Dios me ha vestido, Dios me ha dado alimento, Dios me ha dado una familia, wow, no solamente a través de mi esposo, sino una familia en la fe de diferentes nacionalidades. Y yo muchas veces digo, quizás yo no pueda ir a Honduras, pero yo tengo hondureños que quizás regresarán a su país, pero como aquel etíope llevarán el evangelio, ¿verdad? Tengo colombianos, quizás no vaya a Colombia, a Brasil, a Perú, ¿verdad? A Santo Domingo, a Cuba, con la frecuencia que uno quisiera, pero donde estoy yo voy a dejar impregnada el amor de Dios en sus corazones. En estos días le preguntaba a alguno de esas personas con las cuales he tenido interacción, porque a veces uno quiere medir la efectividad de lo que hace, no porque uno busque reconocimiento, sino porque uno quiere saber realmente si está rindiendo. Es como una brújula, a ver si estoy bien, si tengo que enfatizar. Y hablando con personas inconversas y conversas, y muchos de los conversos me decían, es que lo que tú transmites, el amor, la fidelidad, el compromiso, la integridad, que no lo digo, pastor, que ellos lo ven por mi comportamiento, por mi manera de acercarme a ellos, la manera desinteresada. Recordaba un pasaje bíblico que lo quiero leer aquí, que dice Pablo en 2 de Corintios, dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amando más, seamos amados menos. Y se trata de eso, de dar lo que tengo, el amor, mis recursos. Si he tenido que llevar una compra, que a veces uno lo ve como algo, eso es poquito, no, es que llevar una compra a gente que no la espera. Esto está mostrando el amor de Dios. El poder quizás pagar hasta un bill. Tú dices, pero ¿cómo va a ser? Tú estás usando tus recursos para eso. Si hay necesidad y yo puedo mostrar el amor de Dios, lo voy a hacer. Aleluya. Porque lo importante es que la gente siente el cuidado de Dios a través de ti. Que yo no siempre voy a estar, pero yo lo voy a llevar a la fuente. Y la fuente le va a seguir supliendo lo que yo ya no le voy a poder suplir. Y para mí eso es importante. Así que aprovechando la apertura de estar aquí, yo invito a los jóvenes, adultos, no importa la edad que tenga. Yo tengo ahora 55 años y lo digo con mucho orgullo, no me pesa en ninguna manera estar allí, y estaré allí hasta que Dios diga que esté, pero no, que no te limite ni la edad, ni los recursos, ni siquiera la preparación, porque si Dios llama, Dios te proveerá, te dará las fuerzas para hacerlo y te dará las herramientas en todos los sentidos. Las promesas, los hombres te pueden fallar, pero Dios nunca te va a fallar. Y una de las cosas que yo he aprendido en las misiones es que a veces pensamos que el misionero tiene que pasar necesidad. Te cuento este testimonio cortito, si el tiempo me lo permite. Durante mi estadía en España, yo tuve que sacar mi licencia de conducir, allá se llama carnet de conducir. Y tú dices, pero ¿por qué no lo homologaste? ¿No lo hiciste equivalente? Bueno, porque no hay acuerdos con Estados Unidos y España. En algunos países de Latinoamérica esos acuerdos existen. Los letreros son diferentes a Estados No, Unidos. Sacar el carnet de conducir o la licencia de conducir, como se dice aquí, fue todo un testimonio. Pero la inversión económica, a mí me salió en 1.400 euros sacar mi licencia de conducir. Casi el que quiera más detalle que me pregunte aparte, que lo logré gracias a ofrendas misioneras que me dieron. Lograr, porque allá es otro tipo de señales, es aprender a conducir allí. Incluso yo me descubrí que nosotros tenemos el Spanglish muy mezclado, allá se habla el español en todos los sentidos, o sea, eso de wipers o retrovisores, parabrisas, las señales, o sea, no, allá es la señal para doblar. Y yo aprendí que tenía muchos Spanglish y que allá yo lo tengo que decir como se dice en castellano y que tengo que hacer el examen práctico, que es el escrito, y el examen teórico, y el práctico, que es el que tú ejecutas, y que tú estás conduciendo carros de marchas, o sea, estándar, lo que diríamos aquí estándar, ¿no? Yo no sabía conducir eso después de vieja, a mis 40 y pico de años, aprender a conducir. Tú dices, eso va a ser fácil. No, que no. Aprender a que no puedes mirar la caja de cambios mientras estás conduciendo y te están examinando. Dios fue bueno porque realmente yo no quería invertir un dinero más en eso y le dije, Señor, por favor, ayúdame a pasarlo, y Dios me dio gracia y lo pasé a la primera, tanto el escrito como el práctico. Y justo en el 2017, mirando hoy mi libreta, ¿verdad?, de los boletines que yo hago, en el 2017 fue que yo comencé a ir a esta iglesia de Olot,
que si yo no tengo que tener el carnet de conducir, te puede llevar un día un hermano, quizás otro día también, pero ya el cuarto día el muerto apesta. Entonces ya no te van a seguir llevando, pero el tener mi carnet de conducir me permitió el que yo puedo ir y venir. Porque es una herramienta. Y yo cuido a mi esposo porque necesito no solamente que él siga trabajando para cubrir nuestras necesidades, sino porque tengo que cuidar mi hogar. Así que la iglesia me permite la flexibilidad de ir y venir. Como yo solamente me dedico al ministerio, yo estoy de los 7 días de la semana, 4 o 5, viajando, yendo y viniendo allá, que estaba en carros estándar, que era lo que quería contar como testimonio, y siempre compraba carros usados y viejitos. Porque tú tienes el concepto de que el misionero no puede tener algo bueno, porque el misionero está para pasar necesidades. Y ahora Dios me dio la bendición, gracias a ofrendas que me dio una iglesia, de tener un carro automático en buen estado, es del 2016, pero para mí es nuevo, pastor. Y es una bendición porque está muy bien cuidado. Y a veces me monto en él y hasta lloro y digo, Señor, no me lo merezco, porque esto es mucho para mí. Pero me decían los miembros de mi iglesia, pastor, usted se merece eso y más, porque usted da ejemplo de devoción, de entrega. Ellos me dicen, yo no sé cómo usted puede venir desde donde viene 1 hora y media para ir, 1 hora y media para volver y venir con tanto amor, y a veces que me duele hasta el pelo, como yo digo a veces bromeando, pero ahí estoy con alegría, con gozo, sirviéndole. Y esa entrega ha hecho que ellos mismos digan, vale la pena servir a Dios. Me escribía una de las jóvenes y me decía, pastora, usted me ha enseñado tanto que a veces cuando me duele algo, y yo digo, si la pastora con todos los dolores que ahora tengo, porque la edad pesa, y guiar, y conducir carro, también en marchas. Ahora recién hace un añito es que tengo un automático, y con el menisco que se me rompió en el campo misionero, pero aún así zapateo en el altar y doy glorias a Dios. Santo, aleluya. Y ella me dice, usted para mí es un ejemplo, un modelo a seguir, porque si la pastora con todo y como está dando la milla extra, yo la quiero dar. Y eso es importante, el modelaje, ¿no? Y eso es lo que la gente ve. Y tú te siembras eso, la entrega, la devoción, la pasión por la palabra. Yo soy una apasionada de la palabra y por la enseñanza. Hacer discípulos, enseñar, fundamentar bien a esa persona. A lo mejor yo no voy a estar allí toda la vida y un mes más, pero el día que yo me vaya, asegurarme que ellos sepan quién es Dios, y que ellos están arraigados y cimentados en Él, y que su mirada tiene que estar puesta no en la pastora, sino en Dios, en aquel que murió en la cruz del Calvario para darle vida y vida en abundancia. Así que te exhorto a que si tienes ese llamado, hagas que arda tu corazón como los caminantes de Emaús, y te vuelvas y seas investido de poder para que salgas al lugar donde Dios ha puesto en tu corazón ir. No te rindas, el Señor te está hablando. Santo, aleluya. Estamos con la Wanda Lozada. Amén. Nuestra pastora misionera Wanda Lozada de la Iglesia de Dios allá en España. Aquí nos está llegando, gloria sea al Señor, las peticiones, gloria sea a Dios. Y ella es la pastora allá en la Federación Iglesia de Dios, Centro Cristiano Fe, Esperanza y Amor, en la ciudad de Olot, de la provincia de Girona, en Cataluña, España. Y menciono todos estos lugares porque si hay algún hermano o alguna hermana que está en España o que tiene amigos que están buscando una iglesia donde les prediquen del Padre, del Hijo, del Espíritu, que les prediquen de que Cristo sana, salva, bautiza con Cristo Santo y fuego y viene pronto. Mira, allí está nuestra pastora, nuestros pastores, Wanda y Ramón, que Dios los va a bendecir. Y no hay muchas pastoras en España, pero entonces, a pesar de todas estas cosas negativas, y ya nos queda como 10 minutos. Yo, perdona que te corrija, no quiero llamarlas negativas. Yo creo que hay un aprendizaje en todo. Lo que quizás para nosotros puede ser negativo, Dios lo pone en crecimiento. Mira, yo creo que el sufrimiento nos hace crecer y madurar. Repite eso. El sufrimiento nos hace crecer y madurar, y hay un texto que a mí se me ha quedado grabado hasta los tuétanos, que dice que es necesario que por muchas tribulaciones alcancemos el reino de Dios. Wow. Así que la tribulación es donde yo veo la fidelidad, el cuidado y el amor de Dios. Yo no sé lo que es la escasez hasta que, o sea, el Dios de provisión hasta que no vivo la escasez. Yo no sé que Dios es mi sanador hasta que no vivo la enfermedad. Yo no sé, ¿verdad?, que Dios es mi paz hasta que no vivo el conflicto. Entonces yo creo que la Biblia se hace rema, como decimos los predicadores, ¿verdad? Se vivifica, se hace real en cada experiencia de vida. Entonces yo aprendí
Y hace muchos años Dios me ministró y me dijo, no me preguntes más por qué, pregúntame para qué. Aleluya. ¿Para qué estoy viviendo esto? A lo mejor yo digo, ¿para qué me sirve esto? Pero a lo mejor mañana esto sirve de testimonio para otros, que a lo mejor van a pasar por lo mismo que tú y que tú le puedas decir, Dios me dio la victoria, te la va a dar a ti también. Santo, aleluya. Amén. Vamos a orar por estas peticiones, pastora. Diríjanos Amén. en oración, que nos faltan como unos 3 minutos para... Amén. Y me gustaría dar rapidito mi teléfono aquí en Puerto Rico por si alguien se quiere comunicar. Es el 787-605-2049. Repítalo. 787-605-2049 para comunicarse conmigo aquí. Ahí yo les daré los detalles de España porque allá tengo otro número de teléfono. Amén. Oramos por las personas, ¿verdad? Sí, y cada Señor. una de sus peticiones, aunque no las podamos leer, Dios la conoce, Sí, y en el Señor. momento que dispusiste tu corazón a presentársela al Señor, ya Él la puso delante del altar. Aleluya. Padre, te adoramos y te bendecimos Señor. y te damos gracias Gracias. por cada persona que nos ha escrito y nos ha llamado en fe, creyendo que tú eres hacedor de milagros, Señor, y que delante de tu altar está puesta esta petición, sabiendo que tú eres hacedor de milagros, y como aquella mujer que tocó el borde de su manto, Señor, sabiendo que con solo tocarlo encontraría lo que ella necesita. Asimismo queremos tocar ahora, Señor, tu trono para pedirte que virtud salga de ti, para bendición de cada una de estas personas, enfermedad, liberación, salvación, sanidad, restauración, provisión, Señor, en la vida de cada uno de ellos. Ellos sientan, Señor, que tú eres el Dios que te haces eternamente presente en sus vidas, y que ellos puedan dar testimonio de que tú estás con ellos como poderoso gigante, y que no hay adversidad, no hay prueba, no hay enfermedad, que en el nombre poderoso de Jesús no podamos ver su gloria. Glorifícate en cada una de ellas y permítenos, Señor, en la medida que sea posible, escuchar testimonio de la respuesta de esta oración en la vida de cada uno de estos oyentes y hermanos televidentes. En el nombre que es sobre todo nombre, porque todo lo que pidiéramos al Padre en ese nombre sería hecho, y en el nombre de Jesús, conforme a tu voluntad, Señor, oramos y te damos gracias. Amén Santo, y amén. Aleluya, gloria Amén. sea al Señor. Pastora, si alguien desea comunicarse, enviarle una ofrenda para ayudar a la obra misionera allá en España, ¿a qué número de teléfono se tienen que comunicar? Mismo, al que acabo de dar, el 787-605-2049, es una ATH móvil que va directamente a nuestra cuenta aquí en Puerto Rico, y yo a través de una ATH internacional saco el dinero en euros para cubrir mis necesidades y las necesidades de aquellos que están a mi alrededor, porque tengo que decir, pastor, que gracias a las promesas y a los apoyos misioneros que me han dado gente de Puerto Rico que ha creído en lo que estamos haciendo, nos ha permitido juntos, porque esto no es obra mía, esto es obra de Dios y de aquellos que han sido nuestras manos extendidas a través de las oraciones y de las finanzas, que la iglesia donde pastoreo tenga su permiso de uso. Eso costó cerca de $5,000. Wow. Y eso fue gracias a la siembra de muchas ofrendas de Puerto Rico y algunos de Estados Unidos. El hecho de que algunos jóvenes de nuestra iglesia hayan podido ir a sus campamentos, el que algunos de nuestros jóvenes de nuestra iglesia hayan podido prepararse en una pastoral juvenil, el hecho de que algunos de nuestras familias hayan podido tener alimentos en su casa, el hecho de que algunas familias incluso le hayamos podido cubrir necesidades, ha sido gracias a eso. Y lo digo porque yo creo que la gente a veces pierde de perspectiva que el misionero nada más está cubriendo sus necesidades. A veces vemos necesidades hasta de misioneros en el campo donde las promesas no le llegaron. Y que yo a veces digo, de lo que me dio Dios, te voy a dar a ti. E incluso le doy a veces lo que me dieron a ellos porque entiendo que lo necesitan hasta más que yo. Y he visto, pastor, la fidelidad de Dios. A veces hasta en mi cuenta se me ha quedado, así como tú dices, con el olor allí. Pero al otro día te llega una ofrenda que yo tengo que escribirle a la persona y decirle, tú acabas de llenar mis arcas, ¿no? Como dice la palabra del Señor. Así que ninguna siembra en la obra misionera se pierde. Gloria Yo a te Dios. doy fe, te doy testimonio, te muestro tickets, recibos, como dicen allá, ¿verdad? De lo que hago, de la inversión que has dado. Hemos ayudado, incluso hay un orfanato de ucraniano allá, y hemos podido estar con ellos también con ofrenda y a darle para hacer una cena al estilo ucraniano. Tuvimos la oportunidad de hacerlo el año antipasado, comprar regalos para estos niños. Todo eso lo hemos hecho gracias a la gente que nos apoya en lo que estamos haciendo. Así que Gloria a Dios. cuando sembramos para el reino de Dios y extendemos el reino
juntos, Aleluya. sembrando la preciosa semilla. Gloria a Dios. Así que, amados hermanos, nos despedimos de este subprograma Diálogo Pastoral, pero con el favor de Dios nos veremos el próximo miércoles. Si no nos vemos aquí, nos veremos ante la presencia de Él. Así que les saludamos y les bendecimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Amén.